Cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras geométricas que constan de 4 lados equiláteros y 4 ángulos rectos. Los cuadriláteros son cuadrado, rectángulo, trapecio isósceles, paralelogramo, trapecio escaleno y trapezoide. Los cuadrados son figuras que constan de 4 ángulos rectos y 4 lados iguales. Rectángulo. El rectángulo consta de 4 ángulos rectos y 2 pares de lados equiláteros. Acá podemos presenciar un ejemplo de rectángulo con dos pares de lados iguales, que son los superiores, el inferior y los dos de los lados, y 4 ángulos rectos en cada esquina de la figura. El trapecio rectángulo consta de 2 ángulos rectos, un ángulo agudo, un ángulo obtuso, donde la base mayor y la base menor son paralelas, es decir, equidistantes en todos sus puntos. Acá podemos ver el ejemplo del trapecio rectángulo, donde las figuras que están marcadas en negro son los ángulos rectos, el que está transparente es el ángulo obtuso y el que está marcadito en rojo es el ángulo agudo. Trapecio isósceles. El trapecio isósceles consta de 2 lados paralelos, 2 lados perpendiculares, 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos. Como podemos ver acá en la figura, podemos ver que los que están marcados, los lados laterales serían los que están perpendiculares, que perpendicular significa que en algún punto pueden llegar a encontrarse, según su trayectoria. Y paralelos, que sería el superior y el inferior. Los ángulos del lado superior son 2 ángulos obtusos, es decir, mayor a 90 grados. Y los 2 ángulos de la parte inferior son 2 ángulos agudos, que son, menor a 90 grados. Trapecio escaleno. El trapecio escaleno es una figura en la que todos sus lados son desiguales, es decir, una forma así. Como podemos ver, según la forma que yo le tomé o que yo le hice al trapecio escaleno, vemos que quedó un ángulo agudo que por el momento podría volverse tal vez recto o obtuso. Un ángulo recto, un ángulo agudo y 2 obtusos, según la forma que la persona le quiera dar al trapecio. Trapezoide. Se llaman trapezoides a todos aquellos cuadriláteros que no ofrecen ninguna singularidad. Este sería un caso de trapezoide. La parte que nos dice que no ofrecen otra singularidad es lo mismo que decir que casi no tiene ningún lado paralelo. Por lo que acá si hacemos una línea más larga, en la parte de acá se pueden llegar a encontrar en un punto. Lo mismo que la superior y la inferior. También, si hacemos unas líneas más largas, en algún punto se pueden llegar a encontrar. Paralelogramo. El paralelogramo consta de 2 pares de lados iguales y paralelos, 2 ángulos agudos y en su parte opuesta otro ángulo agudo, y 2 pares y 2 ángulos obtusos igual, opuestos.
Acá podemos ver una figura donde se ven el ángulo obtuso y al otro lado, o sea, opuesto al ángulo, a un ángulo obtuso, se encuentra otro ángulo obtuso. Acá podemos ver el ángulo agudo y en su parte opuesta otro ángulo agudo. Obtuso, como les dije en partes posteriores, obtuso significa un ángulo mayor a 90 grados y agudo significa un ángulo menor a 90 grados.